Bueno, muy bien. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy el tema de funciones en Python para lo que es la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. Realmente esta es una herramienta muy interesante que por supuesto tienen todos los lenguajes de programación y que nosotros nos vamos a enfocar en Python, que bueno, es el lenguaje que hemos trabajado en este cuatrimestre para primer año, ¿no? Programación uno, donde vemos que tiene una curva de aprendizaje muy suave y por supuesto eso es favorable para quienes tienen su primera aproximación con lo que es la informática. Como todos sabemos, los lenguajes de programación tienen elementos o componentes que terminan siendo también herramientas, ¿no? Como lo que es, podemos enumerarlas rápidamente, las instrucciones, las palabras claves, las estructuras de control, las variables, los condicionales, los bucles, los ciclos, las listas, los arrays, ¿no? Y también, por supuesto, infaltable, las funciones. Así que hoy nos vamos a detener un poquito en esta herramienta tan poderosa que nos ayuda mucho. Si bien no podríamos desarrollar una pieza de software muy funcional o muy efectiva sin las demás herramientas, bueno, con las funciones se podría decir que nos da una alternativa de poder importante como para mejorar toda la performance que querramos trabajar en un programa o una pieza de software para que luego, después, cuando tenga su encuentro con el usuario, todo sea mucho más eh, espectacular en cuanto a la funcionalidad que se le quiera dar al programa. ¿Qué podríamos decir lo que es una función, como para poder conceptualizarla, definirla? Bueno, vamos a hablar de que es un bloque de código separado, es decir, es una parte del código que por supuesto se separa del resto. ¿Por qué? Porque es algo que lo vamos a reutilizar, es algo a lo cual vamos a estar llamando numerosas veces desde otra parte del código. Es decir, es algo que uso mucho, es un bloque de código, es una parte del proceso que se utiliza mucho, se reutiliza mucho durante el código. Entonces, para evitar tener que repetirlo, lo que hago es, obviamente, escribirlo una vez y después llamarlo las veces que sea necesario. Esa no es una de las únicas características que tiene y por supuesto una de las ventajas, sino que también hay otras, como lo que es separar esa funcionalidad o esa regla de negocio o ese proceso para que cuando haya que modificarlo, porque puede ser el que se trate de algo que se modifica mucho dentro de ese software que estoy haciendo. Cuando hablo de se modifica, quiero decir que en el tiempo puede tener varias modificaciones. Bueno, eso me simplificaría lo que hace que esa solución modular sea mantenible en el tiempo de manera sencilla. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, ¿no?, una parte de un cliente que me está pidiendo un software donde su liquidación de comisiones a vendedores tiene fluctuaciones durante el año. Vamos a imaginar 10 a 12 o a 15 fluctuaciones, es decir, que nunca una semana es parecida o similar, sino que generalmente tienden a ser distintas las liquidaciones de comisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, en una se aplica una determinada fórmula, un coeficiente que puede ir cambiando, o se van modificando las alícuotas y demás, ¿verdad? O se aplican o no se aplican determinados impuestos. Eso hace que sería muy engorroso, tanto para el titular de la empresa, que le tiene que estar pidiendo al programador que cada semana le aplique una modificación, o bien también como para el mismo programador que si tuviera que desarrollar constantemente esas modificaciones y esa liquidación de comisiones esté dispersa en varias partes, porque en varias partes hay que procesar lo mismo o para distintas partes del software, pero para distintos elementos del mismo, sería complejo la mantenibilidad. En cambio, yo tengo separado esa funcionalidad en una función. Cada vez que me lo pida me va a llevar minutos seguramente ajustarlo, o de hecho podría incluso hacer un módulo para que el mismo cliente pueda ajustar esos parámetros y luego esos parámetros incidirían directamente en la función. Con el tiempo, lo que quiero decir que esto trae beneficios para la mantenibilidad, para que el código sea mucho más modular y por supuesto para que el código sea más legible y entendible y por supuesto accesible también para cuando uno lo quiere leer, tener todo más separado, mejor estructurado, ¿no? Porque generalmente sucede que si uno no hace esto, no trabaja con funciones, tiende a reproducir procesos similares pero escritos de forma distinta. Por más que por ahí uno lo copie y lo pegue o no, tiende a hacerle modificación. Entonces,
La parte de por ejemplo, la impresión de PDF es algo bastante común, ¿no? O sea, hacer la impresión de PDFs la tengo en clientes, en proveedores, en productos, en varios módulos del sistema. Si no tuviera una función que sea impresión de PDF, yo la llamaría en cada uno de esos módulos. Por el contrario, lo hubiera escrito en cada uno de esos módulos, hubiera escrito la función de impreso en su pieza de código reutilizable, le hubiera puesto en el producto, le hubiera puesto en el proveedor en el cliente, podría incluso tender a veces hasta que no sea similar. Y si tuviera que hacer un cambio, tendría que entrar en los tres módulos a modificar, lo cual me llevaría, por supuesto, el triple de trabajo, hay que leer todo de nuevo. Distinto es que si tengo la función separadita, donde voy a aplicar el cambio, y eso ya después impacta automáticamente, donde está difuminado en todo el código el llamado a esta función que ya acabo de modificar. Como ven, es algo realmente muy, muy interesante y que trae enormes beneficios en distintas direcciones, ¿no? Veamos cómo está compuesto una función, cuáles son sus elementos. Vamos a empezar a entrar en tema como para poder ir lentamente, ir avanzando, porque son temas bastante abstractos, por supuesto, como es todo en esto, pero bueno, cuesta un poco al inicio conceptualizarlos y si vamos rápido, como que podemos llegar a tener algún tipo de problema. La función trabaja con lo que son argumentos, que son los elementos, son las variables, son los parámetros que va a tomar en cuenta el proceso que va a realizar durante su llamado. Es decir, la función va a tener un nombre, entre paréntesis va a recibir esos parámetros y luego dentro del cuerpo de la función, o sea, el código que va después de la función del nombre sería, o lo que va dentro, lo que le da la esencia misma, ¿no? Lo que le hace ser lo que es. Ahí es donde va a ir el procesamiento utilizando esos datos. Tengo que aclarar también que puede haber funciones que no lleven parámetros, porque definitivamente ya hacen específicamente algo que está en el cuerpo de la misma función, como por ejemplo imprimir algo, como por ejemplo llamar a un cálculo, reutilizando alguna función nativa del mismo lenguaje, por ejemplo print, ¿verdad? O por ejemplo un cálculo de alguna función matemática, que ya la tiene el mismo lenguaje, ¿no? Entonces en ese caso no son necesarios parámetros. Por ejemplo, devolver el cálculo de pi, por ejemplo, por alguna cosa que ya sería algo bastante sencillo. Entonces en ese caso no haría falta colocar un parámetro. Pero la mayoría de las veces, y por buenas prácticas, es conveniente llamar a una función y que esa función reciba un parámetro y, por supuesto, devuelva una salida. Es decir, todas las funciones tienen un retorno, una salida del dato. ¿Por qué? Porque para eso la llamamos. Es decir, la invocamos de cualquier parte del programa, le pasamos los parámetros, eso se efectúa el proceso y nos entrega un resultado, que es lo que estamos esperando, porque ese resultado es, casualmente, el proceso que estoy esperando para esa parte del código donde la estoy llamando, ¿verdad? Vamos a desglosar cuatro pequeñas funciones acá, cuatro pequeñas ventajas de las funciones. Son la reutilización, mantenimiento simplificado, como les acabo de decir, abstracción y la legibilidad mejorada. Es decir, tenemos mucho más sencillo el acceso a toda la parte del código, porque las funciones tienden a eso, tienden a ordenarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque establecemos específicamente responsabilidades de funcionamiento del código y por eso a eso lo llamamos función. Realmente es muy interesante de esa óptica y sin ponernos filosóficos en esto, ¿no? O sea, es interesante aquí también saber que cuando uno programa, no es que lo hacemos una cuestión detrás de la otra y sin ningún tipo de organización. No, es preferible perder a veces un tiempito en organizarlo a la cuestión, tratar de estructurar cuáles van a ser las mejores capacidades que va a tener ese software, cuáles van a ser las responsabilidades que le voy a asignar a cada uno de los procesos y después de ahí decidir qué es lo que se puede convertir en funciones y qué no. Entonces, ¿por qué? Porque eso me voy a basar en la reutilización. Sí, evitarme repetir la escritura de código nuevamente. ¿Por qué? Porque tengo que hacer cálculos, tengo que hacer impresos, tengo que hacer procesos complejos de todo tipo, ¿no? Que, por supuesto, ahí me van a llevar a la utilización de una función. Mantenimiento simplificado, bueno, porque claro, bueno, vengo diciendo, o sea, lo tengo en un solo lugar, cualquier cambio que hago se impacta directamente y eso ya se dispersa, se difunde en todo el resto del código, todo el lugar donde sea llamada la función sin problema, ¿no? Y algo que tiene interesante lo de la abstracción es que
yo estoy ocultando proceso, es decir, con un pequeño llamadito de una parte del código, por ejemplo, que diga calcular comisión o recuperar alícuota o cálculo de dólar tarjeta, por ejemplo, ¿no? O aplicar dólar actual. Todo eso lo que me va a hacer es que con esa simple instrucción, que es lo mismo cuando digo print, ¿verdad? Cuando digo if, estoy acudiendo a una funcionalidad interna del lenguaje. Pero en este caso estoy creando yo mi propia funcionalidad, ¿verdad? De la cual la estoy llamando con una simple instrucción, que ese es el nombre que le doy a la función. Más los parámetros, después espero el resultado directamente. Cuando yo hago print, entre paréntesis, coloco un literal en Python, lo que estoy haciendo es llamando a esa función interna que tiene Python, que es print, y que necesita un parámetro literal, entre comillas, o un valor o una variable, lo cual la orden que tiene esa función en el proceso en el cuerpo es que salga por pantalla impactado ese dato. En este caso, nosotros estaríamos creando nuestras propias funcionalidades similares a print, o a otras que tienen los lenguajes, ¿verdad? Donde estaríamos dándole el comportamiento deseado para cada una de las responsabilidades que le hemos descubierto que deberían ser importantes para esa parte del código, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la abstracción. Un ejemplo, bueno, print hola mundo, lo que le acabo de comentar, liquidar comisiones, yo le estaría pasando ahí dos parámetros, el código de vendedor del cual se trata y el periodo, de qué fecha y qué fecha hay que liquidar la comisión. O imprimir un archivo, como decía, imprimir PDF. Ahí lo que estaría recibiendo esa función es la ruta del archivo al cual me estoy refiriendo que lo quiero transformar en PDF, ¿verdad? O la ruta del archivo, lo cual va a salir también ya grabado ese PDF. En cuanto a la legibilidad mejorada, bueno, qué decir, realmente tiene que ver con el orden. Esto, si bien depende mucho de la personalidad del programador, todos por ahí lo vemos distinto a esto, ¿no? Pero es importante mantener una buena norma, una buena práctica de, más que nada, de conducta en cuanto al orden, porque no nos olvidemos que nuestro código puede ser leído por otras personas también en algún momento, por alguna eventualidad. Entonces es necesario tratar de siempre mantener eso de alguna forma lo mejor ordenada posible, lo más que se pueda seguir las buenas prácticas para que realmente todo después viene en beneficio, porque en definitiva yo también si leo un código propio, un código mío, que lo he hecho hace 5 años, si no seguí estas prácticas también me voy a odiar a mí mismo, porque seguramente voy a encontrarme con problemas para entender qué significa o encontrar el sentido de cuál es el hilo que lleva a la funcionalidad del código mismo que estoy leyendo, por más que lo haya escrito yo mismo, y no hubiera seguido estas normas que son tan importantes y fundamentales a la hora de realizar una pieza de software. Vamos a entrar en un pequeño ejemplo de función como para ver si podemos ir entendiendo lo que hemos hablado hasta aquí. Este ejemplo implementamos una función para calcular el área de un rectángulo. Por ejemplo, algo muy simple. Fíjense que lo que se hace, o se parte de la buena práctica, como le acababa de decir recién, que esto por supuesto lo puedo obviar, pero es parte de las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque a futuro después los beneficios son notorios, ¿no? Bueno, fíjense que en Python la función se define con la palabra reservada def. Inmediatamente va el nombre de la función, en este caso hemos llamado calcular área rectángulo, y recibe dos parámetros. Uno se llama base y el otro altura. Después de eso que ven ustedes ahí que dice cálculo del área, argumentos y returns, que está comentado, fíjense que en Python para hacer un comentario de párrafo usamos los triple comillas dobles, y de esa manera puedo asegurar de que la función yo la estoy implementando de acuerdo a una estructura previa que he organizado. Yo ya les digo que le establezco el nombre, los argumentos y qué es lo que me va a retornar. Estoy explicando el funcionamiento de la función. Eso no es menor, porque cuando uno comienza a hacer muchas funciones dentro de un programa, puede llegar a confundirse también, puede llegar a pecar por ahí de falta de información, que después cuando pasa un tiempo, no recuerda por qué usó ese cálculo. Entonces es importante documentar y no recuerda qué sucede, por ejemplo, cuando el parámetro tiene algún valor no deseado o algo no previsto. Bueno, en ese tipo de casos es necesario que se hagan este tipo de anotaciones para poder tener claro cuando se va a revisar el código. De esta forma me estoy cubriendo a mí mismo por si hay cualquier tipo de problema, eventualidad, y tengo que resolver algo rápidamente. Seguramente me va a ayudar tener más información que si no la tengo, ¿no? Porque si estoy resolviendo un problema y tengo funciones parecidas y no tengo la documentación, no tengo
las notas ahí que me echan luz al problema, me voy a meter en un problema más grande, sin duda. Sin duda, en vez de solucionar, voy a tardar mucho más tiempo para llegar a la solución. Y todo esto va en detrimento, obviamente, del programa y por ende del usuario, ¿no? Entonces, no queremos eso. Queremos que la cosa siempre funcione de la mejor manera posible. Entonces, ahí, de esa forma, yo ya creo la función y genero la posibilidad de una salida inesperada, para lo cual tengo una validación. En este caso, trabajo ya diciéndole que no voy a aceptar eh, alturas o bases como datos de números negativos, ¿no? O iguales a cero. Y voy a devolver en ese caso un -1. Entonces, cuando yo llamo desde el programa calcular área, ¿no? Directamente, puedo hacer una salvedad de que si calcular área me da un -1, directamente que no haga más nada. Hago una condicional previa, ¿verdad? Tengo esa ventaja. Tengo la ventaja de controlar los errores un poco mucho más fino, cosa no menor también en programación, ¿verdad? Sin duda que es muy importante esto que estamos hablando. En cuanto a tipo de funciones, podemos definir inicialmente dos, ¿no? Inicialmente dos, como dos grandes grupos, ¿no? Y un poco lo que le estaba adelantando recién. Las que ya son integradas a los lenguajes, ¿no? Como el caso este de print, len, input, ¿no? O bien las que nosotros mismos definimos, como hemos estado hablando recién. ¿Ya? Esto creo que quedó bien claro, pero es una primera definición que es importante y que a su vez nos da esa posibilidad de enaltecer y hacer más grande el poder de determinados lenguajes en función de las funciones que nosotros mismos podamos agregar. Y esto va a ser definido, sin duda, por el, más que nada, el dominio del problema que esté trabajando dentro de la pieza de software que quiero realizar. O sea, son todas distintas las funciones que puedo realizar, o sea, no hay nada que se parezca, porque todo va a estar atado a la especificidad del software que estoy realizando en ese momento. O sea que todo lo que tiene que ver con la definida por el usuario es infinito, realmente, es infinito. Y la reutilización que pueda usar de las funciones que están integradas, más las integradas por el usuario o las definidas, también. O sea que esto escala infinitamente después en forma multinivel, sin ningún tipo de limitaciones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una función para hacer la suma de dos elementos. Bueno, voy a hacer la definición de la suma. Aquí fíjense que no coloqué los comentarios, porque bueno, son bastante obvios, ¿no? En este caso, como que había muy bajo porcentaje de confusión, ¿no? Hablo de la parte de comentarios cuando hay funciones que son muy específicas, el cálculo de alícuotas, especificidades de algún tipo de fórmulas y demás que tienen que ver con algún producto específico, no sé, la industria láctea, por ejemplo, toda la cuestión de la elaboración, los controles químicos y demás. Bueno, todas esas cosas como que conviene documentar perfectamente porque después se complica cuando uno quiere entender cómo debe relacionar los datos, ¿verdad? Entonces es fundamental ahí mismo sí documentar. En estos casos que son funciones tan sencillas y a veces necesarias, bueno, no hace falta, ¿no? No vamos a abundar por ahí cuando realmente vamos a poner definición sumar a suma de A más B, o sea, es bastante más obvio cuando debajo dice que el resultado es igual a A más B. A eso me refiero, ¿no? No vamos a estar siendo muy redundantes en la comentario cuando no hace falta, para nada. Y ahí tenemos el ejemplo ya definido, cómo sería en Python, ¿no? Usamos def en Python, el nombre de la función en este caso es sumar, A y B son los parámetros, dos puntos, voy a colocar el cuerpo de la función, en este caso solamente lo que hace es asignar al resultado la suma de los parámetros y retorna la parte de la salida, el retorno es el resultado. Entonces cuando yo llamo a esta función sumar, fíjense que aquí la uso, determino primero, asigno a la variable x e y un valor entero y después asigno a la variable suma la igualdad o el retorno que me va a dar la función sumar con sus parámetros x e y. De esa forma, me va a dar exactamente cuando quiera utilizar la función nativa que tiene Python de print, lo cual necesita un argumento entre paréntesis que tiene que ver con el mensaje que debe imprimir por pantalla. Yo puedo concatenar sin problema aquí la variable suma porque ya la variable suma tiene el resultado de lo que es esta función, porque entregó los parámetros,
calculó aquí el proceso y retornó en la variable resultado el valor. Y eso, por supuesto, se asignó a quien suma. ¿Por qué? Porque suma hace una igualdad, una asignación al resultado que le da la aplicación y el procesamiento de la función sumar con sus parámetros x e y, que son estos valores. O sea, esto me va a dar 8 de resultado, ¿verdad? Bien. Tenemos dos clases de parámetros. Ahora que estuvimos viendo acá la cuestión de los parámetros, tenemos que ver ahora que hay dos clases de parámetros. Los parámetros por valor y los parámetros por referencia. Vamos a ver primero lo que es el parámetro por valor, que es el parámetro, se podría decir, más utilizado, más básico, ¿no? Es el que acabamos de ver, que pasamos el x y la y como parámetro de una variable que lleva un valor, ¿no? Que transporta un valor para después, en el cuerpo de la función, procesarse y después entregar resultados, ¿no? La particularidad que tiene el parámetro por valor es que lo que hace la función es transportar o recibir o llevar una copia de lo que es la variable. Así que no va a afectar la variable original. Es decir, en este caso, esta x e y que está aquí dentro del parámetro de sumar es una copia de estas dos variables aquí. ¿Qué quiere decir que es una copia? Que no es la misma variable, por ende no ocupa el mismo espacio de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si no ocupa el mismo espacio de memoria, si yo por alguna razón dentro del cuerpo acá de la función cambio los valores de los parámetros, ¿no? Por alguna razón lo cambio, no me va a afectar estos valores originales, sino que siempre van a trasladarse en otra variable que es una copia. Por ende, no va a afectar el valor de la variable externa, ¿verdad? También es muy importante, se utiliza, como le vengo diciendo, las cuestiones básicas que tienen que ver con los tipos int, o sea, las variables enteras, los flotantes, los números, ¿no? Y las strings. No sucede lo mismo cuando quiero o debo trabajar con listas, ¿no? O arrays, es decir, donde uno de los parámetros de la función que estoy enviando es un array o una lista. Es un conjunto de valores. No es un solo valor o una variable, sino que es un conjunto. Bueno, ahí en ese caso cambia y de hecho por eso existe la diferencia entre los parámetros por valor, que son los que acabamos de ver, y los parámetros por referencia, que son estos que estamos mirando ahora exactamente, que tienen esa particularidad, que principalmente la más importante es que estos sí afectan la variable de origen. Es decir, aquí si yo coloco como parámetro un array o una lista, si yo después dentro del proceso de esa función invertí el array, le quité algún valor, o a la lista le quité valores, le agregué valores a la lista, los multipliqué, los modifiqué de alguna forma, que la lista que llegó con parámetros no es la misma, ese resultado de esa lista afecta a la lista original. Es decir, estamos hablando del mismo, la misma variable, ¿por qué? Porque apunta al mismo lugar de la memoria. O sea que realmente aquí hay que tener mucha precaución, porque si esto se maneja mal, vamos a tener problemas. Entonces, nunca manejemos, por lo menos a mí me da resultado, ¿no? Manejar lo que es variables enteras, string y flotantes, usamos parámetros por valor, y cuando se trata de lo que es grupos, o en este caso listas, o arrays, ¿no? O vectores, que por supuesto saber de que se van a cambiar los valores. Si no quiero que eso suceda, porque por defecto va a pasar eso, debo hacer yo mismo, por programa, una copia del array o de la lista para pasar como parámetro. Entonces, de esa forma, yo me aseguro que la lista original, que puedo necesitar que no se cambie, por ejemplo, la lista de clientes yo no quiero que se cambie, pero la necesito enviar porque necesito todo el listado de los clientes, y va a tener particularidades que se cambien. Entonces, ahí tengo que hacer una copia por programa. Tengo que enviarlo directamente ya a esa copia directamente en los parámetros, pero ya previamente haber hecho esa duplicación por código. Entonces, yo estoy guardando, protegiendo la variable original y trabajo para trasladar los datos con unas variables distintas. Generalmente les coloco o un guión medio o un guión bajo previo con otra descripción como para saber que se trata de esa variable, pero es la que estoy usando como parámetro de referencia. Bueno, múltiples parámetros, esto es simplemente una aclaración que podemos trabajar con muchísimos parámetros sin necesidad, incluso de que se usen todos. Yo puedo crear una variable con 10 parámetros y después, cuando la llamo, puedo pasarle menos, es decir, o pasarle con valores nulos.
el resto, o sea, paso 10 parámetros, pero, perdón, creo la función con 10 parámetros, pero después estoy pasando 5 y los otros 5 vacíos. ¿Por qué? Porque para ese cálculo me hace falta solamente esa cantidad de variables. Y si no, cuando necesito usar todos, lo paso completo. Es decir, tiene esa ventaja también todo esto de la funcionalidad, donde puedo jugar un poquito con eso. Tampoco eso es muy recomendable. Es preferible hacer funciones que sean más específicas para que de esa manera podamos tener un control más concreto de cada programa. Sí sirve a veces para cuando uno quiere hacer pruebas, de forma rápida o está probando cosas, bien. Pero para un programa ya definitivo, una pieza de software ya entregable, completa, lista, bueno, deberíamos tener esa precaución de separar las funcionalidades en función de cada uno de los procesos específicos que necesitamos. El concepto de composición de funciones es algo muy interesante que tiene que ver con lo que es una función que llama a otra desde adentro, es decir, como encadenar funciones, ¿no? Ejecutamos primero una función externa, perdón, interna que está llamada dentro de otra y eso va siendo como un encadenamiento de funcionalidades. Si bien puede resultar un poco complejo inicialmente, creo que el ejemplo puede ser esclarecedor, ¿no? Hay como un código anidado dentro, la secuencia se vuelve a repetir las veces que lo llamemos y por supuesto se puede hacer con variables también sin ningún tipo de problema. Ya vamos a ver un ejemplo de composición y lo vamos a comparar con otro que es parecido, que es el Clojure, que los he dejado un poquito más para el final para no complejizar mucho la explicación. Una buena práctica es usar nombres descriptivos. Esto había quedado pendiente, por eso lo agregué también. Es muy importante. No trabajar con nombres extraños o tener que necesitar un diccionario para entender por qué lo llamé así a una función. Es decir, si yo voy a calcular el IVA o si voy a calcular la comisión o si voy a calcular el sueldo o la alícuota de tal producto, bueno, llamarlo exactamente así. Le puedo poner función uno, esta es calcular el IVA. Función 2, esta es la que me valida el DNI. Función 3, esta es la que me hace el cálculo de la comisión. No, porque eso lo que va a hacer es, obviamente, actuar en detrimento propio del programador, inicialmente del mismo, del que lo hizo, y después de cualquiera que lo quiera leer al código también. O sea, es algo extremadamente complicado que hay que evitar por todos los medios. Y tratemos de usar nombres lo más referenciales posibles para que tenga eso después, sin duda, un efecto positivo dentro del programa en general. Habíamos hablado de lo que es la responsabilidad de las funciones, que por supuesto es muy importante. Esto de responsabilidad está hablando acerca de definir un poco cuál es lo que le toca a cada proceso, ¿no? Por eso que siempre digo, es tan importante tomarse un tiempo antes de ir al código para organizar previamente qué quiero lograr, para no empezar a codear así de una rápidamente, sino tratar de ir organizando estructuralmente la forma que va a tener mi código. Y eso me va a permitir trabajar mucho más ordenado en la elección de las funcionalidades que quiero separar. Cuando hablo de responsabilidad es eso, es decir, bueno, esto se va a encargar de la impresión de PDF, esto se va a encargar del cálculo de las comisiones, esto se va a encargar de buscar todas las validaciones que haga falta de los procesos de IVA, esto se va a encargar de las conexiones de la base de datos, esto se va a encargar de las conexiones con los web services, con las entidades que así lo permitan. Tener toda esa parte ya separada viene muy bien y lo puedo hacer incluso a mano, ¿verdad? O en un diseñador gráfico también, que hoy en línea hay un montón, que ayudan mucho para poder generar un software ordenado. Y por supuesto me ayuda a definir qué es lo que me va a convenir llevar a la parte de la funcionalidad, o sea, llevar a convertirlo en funciones a esa parte de los códigos. Y de hecho, si trabajo en un equipo, somos 4 o 5 personas los que estamos trabajando, puedo definir, bueno, fulanito, vos te encargás de esta función, Mengano se encarga de esta función, Pedrito se encarga de esta otra, y después el que está organizando todo el esquema, lo que hace es directamente pulir esa funcionalidad, probarla, primero en laboratorio y después ponerla dentro del esquema completo, porque pues lo que hace es solamente llamarla donde la necesita. Realmente todo empieza a funcionar perfectamente, todo empieza a tener consistencia y el engranaje empieza a tener mucho más adaptabilidad a lo que realmente queremos lograr, ¿no? ¿Cuáles son esas características que debemos pensar cuando hablamos de responsabilidad de una función? Bueno, primero, propósito único, es decir, tratemos de que una función no es que haga la impresión y calcule el IVA, o sea, o hace impresos o calcule el IVA, entonces son dos cosas distintas, ¿no? O sea,
si bien se podría mezclar, porque como bien sabrán y ya estarán dándose cuenta, se puede hacer de todo. El tema es que no es que, por más que lo permita el código, hacerlo, porque si no, hacemos lo que se llama el famoso código de espagueti, o sea, es una cosa toda mezclada que no se puede comprender. Insisto, esto, primer damnificado es el programador que lo hizo, porque después ni él mismo se entiende, por eso que es realmente necesario trabajar con orden en este tipo de cosas. Propósito único, es decir, responsabilidad específica, si vos haces esto, vos imprimís el PDF, a esta función, vos función calculás el IVA, vos otra función calculás las comisiones. División de tarea, muy importante. Es decir, tratar de incluso clasificarla. Si tengo una tarea que tiene que ver con dos o tres funciones, bueno, puede ser que esa tarea amerite tres funciones o amerite dos o amerite cuatro. Pero bueno, también lo puedo clasificar también desde ese ángulo, ¿no? Clasificar las funciones por tarea. Y eso me va a servir también para nombrarlas, para darles su nombre, ¿no? Me va a dar una posibilidad de tener un código más claro, sin duda, y poder tener. Y los errores, bueno, el famoso control de errores, ni hablar, ¿no? Porque acá la depuración se hace mucho más sencilla y generamos la posibilidad de un código que va a tener mucho mejor pasar, diría yo, ¿no? Mucho mejor pasar. Fíjense acá este pequeño ejemplo gráfico de lo que es la documentación en docstrings, que no es otra cosa que lo que les comenté cuando le di el ejemplito de la función, de agregar los comentarios, ¿no? En párrafos. Bueno, esto es algo parecido. Es para fijarlo gráficamente y no dejar de recordar la importancia de los comentarios. No solamente en las funciones, sino en todo lo que tiene que ver con el código de programación. Es algo importantísimo y que muchas veces el programador lo deja de lado, máxime el programador que viene un poco de la formación autodidacta, e insisto, como digo siempre, no tiene nada de malo, de hecho yo he sido autodidacta muchos años, pero después todo eso es algo que también termina atentando contra el propio programador. Por eso que es tan importante documentar todo el código, las funciones principalmente, sin duda, porque después, insisto, se mezclan las funciones, son parecidas, y después uno entra a dudar. ¿Qué hacía esta función? Bueno, todo eso debo tenerlo bien claro, debo documentar cada una de las partes de la funcionalidad, cómo se comportan los parámetros, tema también no menor, importantísimo, ¿no? Y ahí me debo recordar de que si voy a usar parámetros por valor o por referencia, y si voy a usar por referencia, debo también saber de que si voy a tomar la decisión de hacer copia de las colecciones o de los objetos o de las listas, si voy a hacer copias o voy a manejarme sobre la lista original. También es tema importante a decidir y va a depender, sin duda, como siempre decimos, del dominio del problema. Va a depender exactamente de eso que quiero solucionar, de eso, esa unidad de negocio que quiera llevar a la digitalización, al proceso de software específico. De eso va a depender todo lo que tiene que ver con esto. Sin duda hay que evitar el código duplicado porque eso también después genera confusiones y bueno, también puede eh, evitar que el programa funcione correctamente. O sea, además de la confusión interna del programador, después eso deriva en errores que pueden ser lógicos, es decir, no solamente errores que saltan al usuario o que son así totalmente palpables, realistas, que se nota que el programa se rompió, no. El peor error es el lógico, que es ese error que no se ve y que puede tardar 6 meses, un año en aparecer, cuando en realidad el que lo advierte es el mismo usuario porque está viendo que hace un año que el programa le está dando información errónea. Es decir, información que al parecer está bien, pero cuando uno la confronta o cuando la valida con el tiempo, comienza a ver que no tiene sentido. Pero esos son errores lógicos. ¿Por qué? Por confusiones en el uso de funciones. ¿Por qué? Porque hay código duplicado, porque hay código muy similar, o porque no hay buena documentación. Entonces estoy usando una función que creo que es la que debo, pero es la otra, que está al lado, pero no la distingo porque está mal comentada, o está mal procesada, mal llevada, ¿verdad? O sea, o mal dirigida en cuanto a la responsabilidad que establecí para ese tipo de funcionalidad. Y eso que me generó, no un error que reviente en la cara del usuario, sino un error lógico, que realmente es muy grave. ¿Por qué? Porque, insisto, eso termina siendo después malogrando más que nada el funcionamiento del programa, porque el programa funciona, no tiene errores, pero está haciendo malos cálculos. Y eso, sin duda, que después es irreparable.
Y aquí viene lo más importante también, ¿no? Que tenemos que trabajar con el testing. O sea, hay que tener un grupo de trabajo donde podamos probar exactamente qué queremos hacer. Hoy le daba el ejemplo del grupo de 4 o 5 personas, donde cada uno se dedique a una funcionalidad. Bueno, tiene que haber una persona que ponga a marchar toda esa maquinaria, que trate de encastrar cada uno de los engranajes que representa esa funcionalidad que hizo cada uno de los compañeros de trabajo. Y después hacer un testing entre todos, ¿no? Cada uno desde un ángulo, para que tanto valores extremos como entradas vacías, datos inesperados, nos lleve a poder generar un código robusto, un código que la robustez en el algoritmo está muy relacionada a que el programa responda correctamente frente específicamente a este tipo de situaciones donde hay datos extremos, entradas vacías, imagínense divisiones sobre cero, cosas así, que todo eso debe estar previsto, debe estar manejado por código realmente. Bueno, eso es el testing, por eso que hablaba de que la funcionalidad nos permite controlar un poco el dato que vamos a analizar. Si el dato ya no es el esperado, pues ya tengo que advertirlo, tengo que devolver un -1 o devolver algo, ¿no? Que me indique que eso no es lo correcto. Otra cosa, si yo tengo un criterio como programador de que todas las funciones que están equivocadas o tienen algún problema devuelvan -1, después en la otra función no puedo ponerle que devuelva -2. O en otro programa usar que devuelva -5, o que devuelva B o que devuelva error, porque no tengo un criterio. O sea, yo mismo me voy a confundir. Entonces, tratar de establecer criterio es fundamental e inclusive documentarlos. También es importante. Hacer un pequeño documento con los criterios para el desarrollo del software específico. Ayuda mucho cuando uno hace un repositorio en GitHub con el resto de los colaboradores. Se establece también algún tipo de cuestiones, que realmente están ocultas, ¿no? Para que son leídas exclusivamente para los que colaboramos en el equipo. Pero también es muy importante, ¿no? Trabajar con todo ese tipo de anotaciones, de cuestiones, porque después nos llevan a que podamos solucionar las cosas mucho más sencillamente. En este caso, el testing es muy fuerte, es muy necesario y se debe tener muy presente. Pero claro, no puedo hacer un buen testing si tampoco tengo una estructura de funciones con un código coherente que me respalde, ¿no? Y por supuesto bien documentado y que siga una coherencia en cuanto a lo que es, por ejemplo, el manejo de errores, o en este caso la devolución de un dato exacto, idéntico siempre, con algo que no está bien. Entonces, de esa forma yo sé que esa función no funcionó. Esa función no llevó a cabo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque devolvió -1. Entonces ahí tengo que trabajar y esperar que el código pueda hacer algo con esa respuesta y tiene que hacer algo que realmente amerite, es decir, saber exactamente. O el usuario tiene que conocer qué pasó o mismo el programa tiene que saber dónde dirigirse cuando hubo una respuesta de esa índole, ¿verdad? Tema importante, tema fundamental, el ámbito de las variables. Esto si bien obviamente aplica a todo lo que es programación. Las variables aquí en funciones también necesitan un tratamiento responsable, serio, más que nada consciente, ¿no? Precavido sería yo. ¿Por qué? Porque realmente aquí sabemos exactamente que las variables globales tienen incidencia y las variables de ámbito local no. O sea, todo lo que es una variable dentro del cuerpo de una función no escapa a eso. Se trabaja solamente ahí. En cambio, las globales, obviamente, sí, siguen por todos lados. Entonces, tengo que tener mucho cuidado de cómo llamo a las variables que uso en la función. Una buena práctica es generalmente en la función usar variables que tengan alguna consonante o alguna palabra o un guión medio seguido de una palabra para que indique que esa variable es de ese ámbito de esa función. Entonces yo me aseguro de que ese nombre de esa variable no lo voy a usar en ningún lado. Por eso es tan importante el nombre de la variable y el nombre de la función. ¿Por qué? Porque yo puedo vincular después el nombre de esa función a esa variable. Y de esa forma me aseguro de que no voy a volver a usar esa variable en todo el proceso. ¿Por qué? Porque no soy el único que está programando. Recuerden que somos 5 que estamos programando. Entonces, si volvemos al ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué variable va a usar mi compañero de trabajo. Entonces, yo tengo que establecer en los criterios que los nombres de las funciones van a ser bien referenciados a la responsabilidad que tengan. Cálculo de el IVA, verificación de quit, cálculo de comisiones. Bueno, así exactamente. Y después las variables que van a ir dentro van a tener la primera consonante y la segunda de la segunda variable o la segunda o la última del nombre de la función. Entonces, de esa manera me aseguro que tenga un nombre descriptivo, la variable que voy a usar internamente, vinculado al nombre de la función. Eso me asegura de que no voy a volver a utilizar una variable global con ese mismo nombre. Cosa no menor porque yo uso edad
lo uso a nivel global, después uso edad en dos o tres funciones, imagínense el lío que se arma, ¿no? O sea, la variable edad está viendo el valor de cualquiera de las otras edades, menos el que quiero trabajar, que es en el ámbito local. Por eso que es necesario trabajar con nombres específicos dentro de lo que son las variables. Acá tengo un ejemplito, ¿no? Usando la palabra clave global, yo puedo convertir en global una variable. Entonces, imaginen ahí el ejemplo del medio que dice, ejemplo práctico, ¿no? A igual a 10 es una global. Igual a 10 vale 10 en todo el programa. Ahora bien, yo en la función la defino A como global y le digo que A igual a 20, cuando le eh, ejecuto la función cambiar, me cambió el valor. Primero porque estoy usando el mismo nombre de la variable y aparte porque estoy usando una variable global. Entonces yo hubiera usado aquí, en vez de hubiera usado C-A, porque C es el nombre de la función, o CR, se usa a veces C más R, que es la última letra de la función, el nombre, CR-A, yo me aseguro que esa global no va a existir en ningún lado. ¿No? ¿Por qué? Porque está vinculada específicamente a una función que se llama de esa manera, ¿no? Debemos tener precauciones, sin dudas, con lo que es la nomenclatura de las variables, los nombres de las funciones, bueno, es todo muy, muy particular, hay que trabajarlo con precaución y, por supuesto, formular criterios, porque no nos olvidemos que siempre vamos a trabajar en equipo, por ende, es necesario tener claro cuál es el funcionamiento que debemos trabajar. Y llegamos a los closures, y les había dicho que lo íbamos a comparar con la composición de funciones. Los closures, los clausuras o los cierres, que se llama también, es una función interna parecida a la de la composición, ¿no? Porque la composición tiene una función externa y una interna, pero la diferencia es que la interna lo que hace es llamar a otra. Aquí el closure lo que hace directamente es que, más allá de que se ejecuta internamente dentro de otra, lo que hace es recordar ese valor. Esto tiene un uso bastante particular, pero bueno, obviamente no podemos dejar de conocer que existe, porque por ahí podemos encontrarle el uso, ¿no? De acuerdo al dominio del problema que estemos trabajando, ¿no? Pero es simplemente eso. Tienen que darse estas tres condiciones, ¿no? Tener una función definida dentro de otra, o sea, una función unidad. La función interna usa variables de la función externa, o sea, la de adentro va a usar variables de la que la contiene, pero la función externa retorna a la función interna. Directamente hace eso. Y la enorme ventaja es que guarda ese valor. Te lo recuerdo, es una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque las funciones cuando terminan no guardan ningún tipo de valor en memoria, ¿no? Ni las composiciones tampoco, en general. Entonces, esto sí, el closure sí, guarda en memoria el dato de la función interna en su última ejecución. Por más que se haya cerrado ya la función externa que la contiene. Entonces yo después llamando directamente a la función puedo volver a repetir el funcionamiento. Esto nos ayuda mucho porque cuando son por ahí cuestiones de mucha velocidad y cosas que hay que usar para hacer cálculos o mucha recursividad, se llega a usar y puede lograr un ahorro importante de memoria, ¿no? Porque no estoy alojando nuevamente en el procesador y por supuesto en la memoria no estoy alojando nuevamente el cálculo para hacer todo el proceso nuevamente, sino que voy directamente a la parte interna. Fíjense, aquí está el ejemplo, crear contador, es la función y tiene una interna, una anidada, que es incrementar. Lo que hace es simplemente incrementar cada vez que se lo llama contador más uno, ¿no? Y retorna incrementar. Entonces yo después cuando lo llamo aquí como mi contador, la primera vez que lo llamo voy a llamar crear contador, ¿no? Entonces va a correr una vez esto y me va a guardar en variable y en memoria. Me va a variar en la variable directamente, en esta variable contador va a guardar el último dato de ejecución. Y entonces yo lo puedo volver a llamar las veces que quiera. O sea, como que la inicializo con esto y después puedo llamar las veces que quiera a mi contador directamente, o sea, a la variable. Y ya me va a ir incrementando constantemente en uno, que es lo que hace. Bueno, podría decir, un recurso muy interesante de reutilización de código más de reutilización de estructuras, ¿no? De lo que es servidores y demás, por la cuestión de los recursos, ¿no? Que tiene un sistema operativo. Así que esto es un tema muy interesante que se puede usar ahorrando memoria principalmente.
¿Qué resumen podemos tener para cerrar lo que es funciones en Python? Bueno, son herramientas fundamentales, como hemos visto. Son bloques esenciales que nos van a ayudar tremendamente a organizarnos en todo sentido. Nos va a dar una estructura clarita, bien clara de qué hace cada cosa. Recordemos la responsabilidad, muy importante. Nos lleva a estar dentro de las buenas prácticas, ¿no? Y tenemos un control específico de lo que hace el programa. Sabemos exactamente dónde ir cuando hay algún problema, cosa no menor, ¿no? Porque también ahí es donde se complica a veces cuando está un sistema en marcha y explota algo y no sabes ni por dónde empezar, ¿verdad? En cambio, así no, porque yo ya puedo en cada función, puedo colocar un nombre específico, un error específico, puedo colocar un manejo de errores que me diga que el nombre del error ya contenga la función. Todo eso ya sé dónde está el problema. Gran ventaja para después ir y solucionarlo específicamente. Muy bien, espero que haya sido de su agrado. Esto es una introducción importante, fuerte, intensa, ¿no? Sobre funciones, pero que sin duda va a servir como para sentar unas bases para que después cada uno con la práctica pueda ir profundizando. Así que por ahora, muchas gracias y será hasta la próxima.